Episodio: Primeros ritos funerarios. Creencias desde la prehistoria. Introducción. El misterio de la muerte en la prehistoria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la prehistoria. Hoy exploraremos uno de los aspectos más fascinantes y enigmáticos de nuestra historia antigua: los primeros ritos funerarios. A simple vista, podría parecer que estos rituales solo reflejan una práctica de despedida hacia los muertos. Sin embargo, si miramos más de cerca, descubrimos una narrativa rica en simbolismo, creencias y una muestra de cómo los seres humanos, incluso en tiempos prehistóricos, buscaban respuestas a las grandes preguntas de la vida y la muerte. Imagina por un momento a nuestros ancestros, hace miles de años, en una cueva iluminada solo por la luz del fuego. Frente a ellos yace el cuerpo de un miembro de la tribu. Pero en lugar de abandonarlo, deciden hacer algo extraordinario. Lo entierran con herramientas, alimentos y pigmentos rojos. ¿Por qué lo harían? ¿Acaso pensaban que había algo después de la muerte? ¿Querían protegerlo en su viaje al más allá? Hoy, juntos, trataremos de responder estas preguntas mientras viajamos al corazón de los primeros rituales funerarios. Contexto histórico y arqueológico de los primeros ritos funerarios. Los primeros indicios de ritos funerarios datan de hace aproximadamente 100.000 años. Estos hallazgos no solo nos hablan de la preocupación por los muertos, sino también de un pensamiento simbólico sofisticado. Uno de los sitios más antiguos es la cueva de Kafzeg, en Israel, donde se encontraron restos de Homo sapiens enterrados junto a herramientas y pigmentos rojos. Este hallazgo es significativo porque sugiere una intención clara de sepultar a los muertos con objetos que podrían ser útiles en una posible vida después de la muerte. En Shanidar, Irak, los arqueólogos encontraron restos de neandertales rodeados de polen de flores. Esto indica que, posiblemente, estos homínidos ya realizaban ceremonias simbólicas para despedir a sus seres queridos. ¿Podría esto ser una muestra de empatía y respeto hacia los muertos? En Europa también se han descubierto tumbas prehistóricas en cuevas, donde los cuerpos estaban acompañados de herramientas y animales sacrificados. Cada hallazgo refuerza la idea de que los rituales funerarios eran una práctica extendida y significativa. Simbolismo y creencias asociadas a la muerte en la prehistoria. Los objetos encontrados en las tumbas nos ofrecen pistas sobre las creencias de estas comunidades. Las herramientas y alimentos podrían haber sido depositados para ayudar al difunto en su viaje al más allá. El uso de pigmentos rojos, en particular, es interesante porque simboliza la vida y la sangre. La naturaleza también desempeñaba un papel importante en las creencias prehistóricas. El ciclo de las estaciones, con su constante renacer, podría haber inspirado la idea de una vida después de la muerte. Así como las plantas vuelven a florecer después del invierno, quizá pensaban que los humanos también podrían renacer de alguna forma. Las pinturas rupestres, aunque a menudo se interpretan como escenas de caza, también podrían haber tenido un componente ceremonial relacionado con la muerte. Algunas figuras representan danzas o procesiones que podrían estar vinculadas a ceremonias funerarias. Prácticas funerarias en distintas regiones prehistóricas. Europa. En Europa, las sepulturas eran a menudo en cuevas o bajo montículos de tierra. Los cuerpos se colocaban en posiciones específicas, como la fetal, que podría simbolizar un retorno al vientre de la madre tierra. Las herramientas y animales sacrificados eran comunes en estos entierros. África. En África se han encontrado evidencias de rituales funerarios que datan de hace más de 120.000 años. El uso de pigmentos rojos
es particularmente frecuente, lo que refuerza la teoría de un simbolismo asociado a la vida y la sangre. Asia. En Asia, los entierros grupales y el uso de piedras para marcar tumbas eran comunes. Algunos sitios muestran indicios de ceremonias complejas, con ofrendas y rituales que podrían haber sido liderados por figuras espirituales. América. En América, aunque las evidencias son más recientes, ya se observan entierros ceremoniales con ofrendas. Las primeras culturas precolombinas también mostraban un profundo respeto hacia sus muertos. Primeras figuras de chamanes y su rol en los ritos funerarios. El surgimiento de figuras espirituales es un punto clave en la evolución de los ritos funerarios. Los chamanes, como intermediarios entre el mundo de los vivos y los muertos, desempeñaban un papel fundamental. Evidencias arqueológicas han revelado tumbas de posibles chamanes, con objetos rituales y vestimentas especiales. Estas figuras no solo guiaban a la comunidad en vida, sino también en la transición hacia la muerte. El chamanismo también estaba relacionado con prácticas curativas y mágicas. Los ritos funerarios podían incluir danzas, cánticos y el uso de hierbas para proteger el espíritu del difunto. El simbolismo de los colores y objetos en los entierros. Pigmentos rojos. El uso de pigmentos rojos, como el ocre, es una constante en las sepulturas prehistóricas. Este color podría haber simbolizado la vida, la protección o incluso la sangre como fuente de energía vital. Herramientas y armas. Las herramientas depositadas en las tumbas podrían haber sido consideradas útiles para el viaje al más allá. Las armas también podrían simbolizar protección. Figuras animales y piedras. Las figuras de animales y las piedras halladas en sepulturas podrían tener un significado protector o espiritual. Algunas culturas podrían haber creído que estos objetos ayudaban a guiar al difunto en su travesía. El legado de los ritos funerarios prehistóricos. Los ritos funerarios de la prehistoria sentaron las bases para las prácticas religiosas y ceremonias de despedida actuales. La idea de un más allá ha persistido en muchas culturas, desde las tumbas faraónicas en Egipto hasta los rituales funerarios indígenas. Incluso en el mundo moderno, el respeto hacia los muertos sigue siendo una constante. Las ceremonias actuales reflejan la evolución de las creencias humanas, pero su esencia sigue siendo la misma: recordar y honrar a quienes nos han dejado. Reflexión final y cierre del episodio. Hoy hemos viajado a los orígenes de nuestras creencias sobre la muerte. Hemos visto cómo los primeros ritos funerarios no solo reflejan respeto hacia los muertos, sino también una profunda necesidad de entender el ciclo de la vida. Espero que este episodio te haya dejado reflexionando sobre cómo, a pesar del paso de miles de años, seguimos buscando respuestas a las mismas preguntas fundamentales. Gracias por acompañarme en viaje a través de la prehistoria. Te espero en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las raíces de nuestra historia.